Bienvenidos a Economía de Verdad. En esta ocasión vamos a analizar una empresa del mundo textil que ha caído recientemente en bolsa y que puede ser una buena oportunidad. Atentos. Y esa empresa es PVH, Philips Van Heusen Corporation, propietaria de Tommy Hilfiger y de Calvin Klein. PVH seguramente no nos diga nada, pero Tommy Hilfiger y Calvin Klein es algo que todos conocemos. Y este es el desempeño que ha tenido históricamente en bolsa. Cotiza por 105,59 dólares en la bolsa de Nueva York y capitaliza algo más de 6.000 millones de dólares. Esto da un PER de 9,82 veces y además paga un pequeño dividendo del 0,14% de rendimiento. Veis ahí en el gráfico cómo en los últimos días, en las últimas semanas, ha caído drásticamente en bolsa debido a emitir unos guidance, unas expectativas para el año que viene bastante negativos. Pero sin embargo puede ser que esta caída haya sido demasiado grave para lo que suponen realmente esas cifras. Así que vamos a verlo. Simply Wall Street le da un precio objetivo prácticamente igual al que tiene ahora mismo, 108,52 dólares. Podríamos decir que para Simply Wall Street está en precio, está bien valorada por parte del mercado. ¿Y cómo llega Simply Wall Street a este dato, a este precio objetivo? Pues con una tasa de descuento del 8,84%, algo que es sorprendente para Simply Wall Street, puesto que siempre suele utilizar tasas de descuento del 6-7%, no suele llegar al 8% y mucho menos al 8,8%, y unos flujos de caja libres, tal que así, 700 millones en 2024, que bajarían a 650 en 2025, que volverían a subir a 712 en 2026, que bajarían a 446 en 2027, y fijaos en lo que ocurre a partir de 2030. Simply Wall Street, a partir de aquí es donde empieza ellos mismos a estimar esos flujos de caja, y para 2030 dan una bajada del 23%, para 2031 dan una bajada del 15%, es decir, que en los últimos 4 años prácticamente vacían a la empresa de flujo de caja libre. Esto es el algoritmo de Simply Wall Street, tal y como esté diseñado, que la verdad es que no sé cómo da estas estimaciones, pero fijaos, entre 2024 y 2026 que hay 4 analistas y entre 2027 y 2029 hay solo un analista. Por eso cae de 700 a 446 de 2026 a 2027, por el efecto de quitar a 3 analistas de la muestra y quedarnos solo con una estimación que parece que es mucho más conservadora. De hecho, entre 2027 y 2028 el flujo de caja libre más que se dobla y entre 2028 y 2029 vuelve a retroceder un 30%. Así que tendríamos que ver qué está pasando en PVH de una manera mucho más sosegada, más tranquila, más suave, más estable, y valorar la empresa así. La valoración de Simply Wall Street pues no nos sirve de nada porque está sacada totalmente de contexto. ¿Qué dicen los analistas respecto de la acción? Pues a 13 de abril de 2024 decían o le daban un precio de 132,61 dólares, un potencial de revalorización de más del 25%, frente a los 105 a los que cotizaba en ese momento. Fijaos que justo antes de la caída prácticamente cotizaba a esos mismos niveles. Luego vamos a ver los datos exactos, pero esto supondría decir que la caída que tuvo hace unas semanas no fue justa y debería revertirse. Así que vamos a ver los datos fundamentales de PVH. Vamos a ver que históricamente, pues sí, parece que ha crecido algo, ha tenido también algún bache, algún altibajo, sobre todo en 2020 y 2021, pero entre 2014 y 2024 pues, ha tendido a crecer, aunque sea a un ritmo muy leve, de apenas el 1%. Actualmente vende 9.218 millones, gana el 7%, 663 millones, y tiene también unos flujos de caja tanto libre como operativo positivos. La cuenta de pérdidas y ganancias de PVH se divide entre Tommy Hilfiger y Calvin Klein. Heritage Brands también es algo que posee en cartera, pero apenas tiene ningún ingreso por esa parte. Sobre todo es Tommy Hilfiger y Calvin Klein, las dos marcas de esta corporación. Y de los ingresos vemos que el margen bruto es bastante bueno.
para ser por lo menos sector textil, de 9.220 millones, gana, en términos brutos, 5.360. Ahora bien, de esos 5.360, solo 663 millones van a margen neto, van a beneficio neto, y el resto son gastos, sobre todo gastos generales y de administración. No tanto gasto de marketing y ventas, y otros tipos de gastos son residuales, sobre todo general y administración. ¿Y qué se espera para el futuro? Pues ahí los analistas ya han reflejado esa caída en los ingresos que comunicó PVH para el año que viene, para este año. Sin embargo, en 2025 y 2026, es decir, acabando en enero de 2027, que es cuando termina cada año fiscal, volvería a ganar 9.228 millones, ligeramente más de lo que está ingresando ahora mismo. ¿Y qué hay de la posición de solvencia de la empresa? Pues es muy buena, sobre todo si miramos términos históricos. Desde 2014 hasta la actualidad ha logrado reducir deuda a unos ritmos muy satisfactorios, mientras que el equity ha crecido. Y todo esto lo ha hecho sin demasiadas variaciones de caja, demasiadas variaciones de efectivo. Tiene unos niveles de efectivo de tesorería suficientes como para mantener su ritmo operativo, y con ello es con lo que trabaja. Así que vamos a bucear ya más en detalle en los datos de los últimos 5 años, y tenemos que entre 2020 y 2024 los ingresos han caído al menos 1,8% anual, sobre todo porque en 2020 vendió 9.900 millones, fue un dato bastante bueno. En 2021 con el COVID enseguida se hundió, y aunque 2022 fue un año de mejora, no pudo volver a los niveles previos. 2023 y 2024 en ese sentido se han quedado bastante estancados. Ahora bien, entre 2014 y 2024 sí que ha crecido al 1,2% anual, incluso teniendo en cuenta que en los últimos años los ingresos han estado estancados. Históricamente sí que suponen un crecimiento de algo más del 1%. El margen del flujo de caja operativo es estable si quitamos de la muestra el dato de 2023, que se debió sobre todo a un aumento del capital circulante, y da un promedio de en torno al 10%, mientras que el CAPEX es muy dependiente de las desinversiones que haga PVH. El CAPEX puede ser mucho mayor o mucho menor en función de las desinversiones que haga. Por eso en 2022 solo tuvo un CAPEX neto de 45 millones, mientras que en 2020 lo tuvo de casi 500 millones, pero en promedio es del 2%. ¿Qué es lo que va a pasar a futuro? Pues ya han anunciado que para este año 2024, que terminará en enero de 2025, esperan una caída en los ingresos de entre el 6 y el 7%. Vamos a tomar el peor escenario, que es el 7%. Eso significaría vender 8.572,5 millones de dólares, y después, como este mordisco es de esperar que se recupere a posteriori, vamos a suponer que crecerá al 3% en 2026 y al 3% en 2027. Vemos ahí que en 2027 ya tendría más de 9.000 millones, aunque sin volver todavía al nivel actual de ventas, que está en 9.200 millones. En Simple Wall Street, los analistas para 2027 ya esperaban que estuviese ligeramente superior a los niveles actuales, y nosotros no lo vamos a reconocer todavía. De hecho, según este modelo, en 2028 tampoco tendría aún los niveles de ventas actuales. Vamos a suponer después, entre 2028 y 2034, que crecen los ingresos al 1% anual, y que el crecimiento a perpetuidad también es del 1% anual. Mientras tanto, el margen del flujo de caja operativo se mantiene y el CAPEX también se mantiene. En cuanto a los denominadores que tenemos, pues vamos a suponer un coste del capital no del 10%, que suele ser lo habitual, sino del 11%. ¿Por qué? Pues porque el sector textil es un mal negocio, es un negocio de márgenes muy estrechos, y además porque solo depende de dos marcas, Tommy Hilfiger y Calvin Klein. Si alguna de esas dos marcas por lo que sea se hunde, el conglomerado, la corporación entera, también se hunde. Así que vamos a suponer un coste del capital no del 10, sino del 11%. El coste de la deuda del 2,8%, que es lo que está pagando actualmente,
y la tasa impositiva que esperan para el siguiente año fiscal es del 21%. Como capitaliza 6.091,37 millones y tiene una deuda de 3.543,6 millones, esto nos da un WACC del 7,77%. Y si juntamos todo eso, tenemos que los flujos de caja libres, tanto en términos nominales como en términos actuales, son los siguientes. En términos nominales, irían creciendo con el paso de los años hasta llegar a un valor terminal de más de 11.000 millones de dólares. Sin embargo, en términos actuales, ya descontando esos flujos de caja y teniendo en cuenta el paso del tiempo, tenemos que empezaría en 636 millones, pero cada año en valor actual iría ganando cada vez menos. Si sumamos todos esos flujos de caja libres a valor actual, tenemos que el Enterprise Value es de 10.497,6 millones de dólares. Si le restamos la deuda financiera neta, son 2.836 millones, se nos queda un valor del patrimonio neto, del equity, de 7.661,6 millones de dólares. Entre 57,69 millones de acciones, esto nos da un valor por acción de 132,81 dólares, prácticamente lo mismo que enuncian los analistas consultados por Simply Wall Street. Antes de la caída cotizaba a 139,73 dólares. Podríamos decir que estaba en precio, quizás un pelín sobrevalorada, pero es que ahora cotiza a 105,59 para un valor objetivo de 132,81. Aún así, no vamos todavía a vender la piel del oso antes de cazarla y vamos a meternos en una simulación de Monte Carlo para darle algo de variabilidad a los parámetros que estamos recogiendo. Vamos a suponer que el crecimiento anual de las ventas entre 2028 y 2033 sigue una distribución normal con media 1% y sigma 1%, que el margen del flujo de caja operativo sigue una distribución normal con media 10% y sigma 2%, que el crecimiento a perpetuidad también sigue una distribución normal con media 1% y sigma 0,5%, y que el WACC, el coste promedio del capital, sigue una distribución también normal con media 7,77 y sigma 0,5. Y con 10.000 simulaciones el resultado es este. Vemos que la barra negra vertical es el precio actual, los 105,59 dólares por los que cotiza en mercado, y tenemos que en esa distribución de casos hipotéticos, de valoraciones hipotéticas, la media es de 134,75 dólares y la mediana de 133,08 dólares. Por lo tanto, esto significa que actualmente la empresa, el precio de mercado, está en el percentil 29 de toda esta distribución. El 71% de los casos devuelven un valor objetivo, un precio objetivo superior al precio actual de mercado. Así que podemos concluir que la caída que ha sufrido PVH recientemente ha sido desproporcionada y no está justificada, que considerando un primer año de ventas con un decrecimiento del 7%, el precio antes de la caída más o menos era correcto, pero que aún así tampoco podemos confiarnos demasiado porque estamos reposando este modelo en una recuperación del 3% en 2025 y en 2026, ambos años el 3%. Por lo tanto, hay que tener cuidado y esto se tiene que cumplir, por supuesto. ¿Compraríamos PVH? Porque creo que merece la pena hacerlo. Creo que todos los factores de riesgo han sido tenidos en cuenta y aún así el potencial es suficientemente digno, en torno al 26%, y por lo tanto PVH sería una empresa para tener en cartera.